La violencia es multifactorial, digamos, ¿sí? De por sí, cada persona tiene un temperamento. Hay personas que son más explosivas que otras, ¿sí? Y a eso le tenemos que sumar, por ejemplo, siempre la respuesta agresivo-violenta viene a raíz de una vivencia de amenaza, que puede ser real o imaginada. A ver, alguien se puede haber sentido agredido porque se vivió una provocación o simplemente porque alguien le dijo algo que le cayó mal, lo malinterpretó y por eso reacciona de esa forma, ¿sí? Por otro lado, tenés factores como pueden ser el alcohol y las drogas, ni hablar, que aumentan la respuesta violenta. También puede ser la falta de sueño, el estrés, el hecho de vivir en un lugar o de trabajar en un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo, la contaminación ambiental a nivel de ruido me refiero, ¿no? De sobreestimulación. Yo creo que hoy tiene muchísimo que ver eso. La gente está sobreestimulada. Hoy más que nunca en la historia, las personas están sometidas a una estimulación permanente ambiental a través de las redes, indudablemente. Entonces todo lo que consumimos, y eso nos va como contaminando, lo que consumimos a nivel visual, auditivo. Convengamos que las noticias en general tienden, hoy yo veo que los medios están muy tendenciosos, son muy poco objetivos. O sea, siempre se larga, hasta uno lo lee en los titulares, una noticia provocando de alguna forma una reacción. Y ni hablar si entras a leer los comentarios del Instagram, por ejemplo, o de cualquier red social, ¿no? Eso también creo que ha agravado el tema de que la gente no tiene filtro. Dice lo que se le viene a la boca. Total, no hay consecuencias. ¿Cuánta importancia hay que darle a esa agresión? Hablando algo que decías recién en las redes sociales. Yo creo que hay que darles el lugar que se merecen. O sea, un lugar periférico, no real. Pero la realidad es que hay mucha gente que pasa muchas horas conectada. Muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? Leen una noticia y ya no media la reflexión. No media la reflexión, la gente no se pone a pensar, bueno, esto está redactado de manera tendenciosa para que la gente salte y tener más interacciones, por ejemplo, en las redes, en el Instagram. Entonces, bueno, eso hace que la noticia aparezca más veces o que más personas la vean. Entonces, hay también una cosa premeditada desde algunos sectores. Hay una cosa premeditada de generar la interacción desde la violencia. Porque es lo que vende. Entonces, así de complicada está la sociedad hoy en día, ¿sí? Más allá de las situaciones puntuales que alguien pueda vivir, como por ejemplo, a ver, vas por la calle, alguien que pasa manejando, te pasa muy cerca, y la interpretación es una interpretación amenazante. Y ahí vienen los insultos, y el otro a lo mejor no quiso intimidar a la persona, sino que estaba distraído. Y no media esto de la reflexión, del autocontrol, de decir, bueno, pará, discúlpame. Hoy la gente le cuesta un montón reflexionar, no digo que no lo haga, pero en general le cuesta mucho reflexionar. ¿Qué herramientas o qué podemos considerar para autocontrolarnos? Algo básico. Algo básico, pensar. ¿Qué pasa? Que la violencia, llega por dos vías. La información llega por dos vías, ¿sí? Tálamo, corteza cerebral, amígdala, o tálamo, amígdala, directamente. Entonces, la corteza cerebral es lo que nos permite reflexionar, es lo que nos permite pensar, es lo que nos diferencia de los animales, ¿sí? Entonces, si hay una respuesta, una información que llega, tálamo, amígdala,
la reacción es instantánea, es explosiva. Ahora, si entra por la otra vía, tálamo, corteza, amígdala, la persona puede llegar a darse cuenta que está por explotar y mediar una reflexión y decir, no, mira, mejor lo hablamos en este momento porque te voy a contestar mal, o, a ver, pienso que qué le pasó a esta persona, por qué me contestó de esa forma, ¿sí? Pero yo creo que mucha susceptibilidad a nivel social. ¿Hay mucha violencia? ¿Esto se va incrementando? Yo creo que se sí. percibe Yo creo o que qué sí. podemos percibir? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay más violencia en el ambiente. Hay más violencia en el ambiente. Hace años ya que vemos el tema del bullying, como le dicen ahora, ¿no? Y antes nos sorprendía algún episodio en algún lugar en particular, y hoy en día parece que es moneda corriente. O sea, la burla se ha convertido en algo habitual y prácticamente convive. Por ejemplo, en los grupos de chicos, en las escuelas. Esto de subir la foto de alguno, ponerla como, qué sé yo, a lo mejor en un grupo, ¿no? Como foto de perfil, y todos se ríen de eso, se burlan. ¿Y quién defiende? Nadie defiende. Esto también va de la mano con que el ritmo de vida nos ha llevado a los padres a trabajar cada vez más horas. Los chicos pasan muy poco tiempo en familia. Entonces, los espacios en donde antes quizás se compartían estas cosas, cada vez son menos. Cada vez son menos. Antes estaba a lo mejor el espacio de que los papás se pusieran a charlar y decir, no, che, mirá, te equivocaste, en esto estuviste mal vos. Hoy, la primera reacción es, vos defendete. Te pegó, vos pegale. La otra vez hablaba con una mamá, ¿no? Y le decía, pero, a ver, vos no los tenemos que enseñar solo a que se defiendan. Les tenemos que enseñar a pensar, a ver, ¿qué hiciste vos para llegar a esa situación? No culpando al otro, sino ayudándole a pensar de que cuando hay una respuesta violenta, siempre hubo algo antes. ¿Qué es la tolerancia, Cari, en todo esto? ¿Una virtud, un valor, una herramienta? Y todo. Yo creo que todo, pero la tolerancia se practica. O sea, se practica. También tiene que ver con el temperamento. Esto que te decía, hay gente que es más tolerante que otra, más tranquila que otra. Y gente que es más explosiva, mecha corta. Entonces, claro que yo creo que tendríamos que incorporar eso también en las escuelas, ¿no? La enseñanza de las prácticas o de las estrategias de resolución de conflictos, la práctica de la tolerancia. A ver, aprender a ser pacientes. Obvio que hay, técnicas, la meditación, la relajación, el mindfulness, del cual hoy se habla tanto. Son técnicas que nos enseñan a controlar los impulsos. Impulsos tenemos todos. Para finalizar un poquito, Cari, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Lo decías recién un poco, comenzar también desde la base, desde la familia, desde las escuelas, la educación. Volver a lo mejor a cuando éramos chicos, ¿no? Que uno a lo mejor iba a la casa y la señorita me retó. ¿Qué decía la mamá? ¿Y vos qué hiciste? En cambio ahora salen los padres a pegarle a la maestra. Y la violencia es una conducta aprendida. Un niño no nace violento. La agresividad sí es natural, la traemos incorporada porque somos seres animales. A diferencia del animal de 4 patas, tenemos corteza cerebral y podemos pensar, ¿tá? Pero la violencia es una conducta aprendida. ¿Y dónde se aprende? En la casa. En la casa. Un chico va a resolver los conflictos de la misma forma en que vio cómo los adultos significativos que lo rodeaban lo resolvían. Entonces, si papá o mamá resolvían los conflictos a los golpes o a los gritos o con insultos, probablemente ese niño lo
tienda a resolverlo de la misma forma. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando uno ve una película de violencia o de terror o de lo que sea, queda esa sensación como de malestar, ¿no? Como uno se contamina de lo que ve. A diferencia de que si ves una película de amor o triste, un drama, también te quedas con esta cosa de... Sí, se transmite la sensación. Claro. Entonces, cuando a veces se borra esta diferencia entre la realidad y la fantasía porque estamos permanentemente expuestos a situaciones agresivas, es muy difícil el autocontrol. Más aún, por ejemplo, qué sé yo, en determinadas edades, como por ejemplo en la adolescencia, donde el cerebro aún no se ha terminado de formar. Y si vemos que el alcohol y las drogas cada vez se dan a edades más tempranas, el consumo se da en edades más tempranas, tenemos un cóctel mortal. Porque entonces ese cerebro que se está terminando de formar, sobre todo la parte esta, que es la que regula la voluntad y los impulsos y las conductas violentas, si le metemos alcohol o droga, tenemos un combo terrorífico, ¿sí? Entonces, a ver, si uno tiene que rebobinar, yo creo que todo empieza en la familia. Si revalorizamos el lugar de la familia como matriz de la sociedad, podemos llegar a tener el día de mañana una sociedad más sana. Pero lamentablemente lo que vemos es un movimiento en contrario. La familia no se está valorizando como años atrás. Todo lo contrario. El crecimiento de las grandes ciudades hace que las personas cada vez vivan más solas y más aisladas digamos, de sus afectos más cercanos del grupo primario. Entonces, creo que todo eso es una sumatoria. Pero bueno, cada uno debe hacerse responsable de revisar, a ver, ¿qué es lo que me está pasando con esto? ¿Por qué estoy más irritable? ¿Por qué estoy más agresivo o agresiva? Antes yo no era así. A ver, también hay casos en donde el enojo, digamos, o la ira o la cólera encubren la tristeza o la depresión. Bueno, eso ya son casos como más puntuales, digamos, ¿sí? Uno empieza a hablar con la persona y termina llorando. Entonces ahí vemos que el enojo es una emoción secundaria y no primaria, a diferencia de lo que hablamos hace un rato de la reacción explosiva. No son tiempos fáciles, creo que hay que empezar por los niños, a educarlos en el autocontrol y en la autorreflexión, pero no desde el echar la culpa. Vos seguro que le hiciste algo. No, desde otro lugar, desde el lugar de la reflexión. A ver, pensemos juntos. ¿Cómo que te pegó fulanito? A ver, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Fíjate que a lo mejor vos hiciste o dijiste algo que al otro le molestó. Siempre hay una cuestión previa a la explosión del otro lado. Es interaccional.